¿Qué tal, iglesia Heart Revolution Tijuana? Es un privilegio una vez más estar aquí enfrente de ustedes este hermoso domingo para poder comunicar lo que creo yo, lo que está en el corazón de Dios para nosotros y para ustedes. Gracias, Viri, equipo, por un tiempo agradable de alabanza y adoración, y qué testimonio que vamos a escuchar de Liz, y bueno, cómo Dios sigue bendiciendo, cómo Dios sigue levantando y cómo Dios sigue moviéndose. Quiero orar porque quiero entrar rápidamente a lo que Dios tiene para nosotros, porque sé que Dios te va a ministrar a tu corazón. Ahí donde tú estás, ¿por qué no tomas tu mano derecha y la pones sobre tu corazón? Acompáñame en esta oración, porque quiero que juntos entremos en la divina presencia de Dios. Padre, gracias por otro nuevo día. Gracias por la gracia de levantarnos para vivir un día a la vez. Yo te pido, Señor, de esa gracia que me ayude a comunicar efectivamente a los corazones de tu pueblo. Pongo este tiempo en tus manos, y cada persona que está viendo, que se está conectando, Señor, que la gracia tuya llegue a esa casa, a ese hogar, a esa familia, a esa comunidad. Padre, pongo este tiempo en tus manos. Espíritu Santo, ministra y háblanos hoy, porque te necesitamos. No necesitamos escuchar la voz de un hombre, necesitamos escuchar tu voz. Háblanos hoy, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. Iglesia, pues buenos días, gracias por conectarse con nosotros en este domingo. Hemos estado desde el inicio de este año, hablando de la gracia de Dios, gracia sobre gracia. Y hoy domingo, el último domingo del mes de enero, ya se fue enero. ¿Dónde se está yendo el tiempo? Y bueno, es un privilegio estar con ustedes. Hoy quiero hablarles sobre ese título exactamente, de gracia sobre gracia. Así es, gracia sobre gracia. ¿Por qué no pones en la caja de comentarios ahí hashtag gracia sobre gracia? Porque ahí es donde quiero ministrarles lo que Dios tiene para nosotros. Abran sus Biblias conmigo en el libro de Juan, capítulo 1, del 14 al 17. Juan capítulo 1, 14 al 17. Me encanta lo que vamos a leer, así que quédate conmigo y pon mucha atención y haz notas, porque hay cosas que yo te voy a decir, pero más importante, hay cosas que el Espíritu Santo te va a comunicar de lo que vamos a hablar. Y el verbo, dice el versículo 14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud, una vez más, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Una vez más te quiero leer el versículo 16. De su plenitud todos, los de Tijuana, los de San Diego, los de Bogotá, los de cualquier colonia en que estás conectado, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero que la gracia, la verdad y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Qué tremendo cómo Juan inicia su libro hablándonos de Jesús. ¿Y quién es Jesús? No lo hizo Mateo, no lo hizo Marcos, ni tampoco lo hizo Lucas. Juan empieza en el capítulo 1 hablándonos de quién es Jesús, de la divinidad de Jesús, y quién fue el que vino a establecerse no nomás en el cielo, sino establecerse aquí en la tierra. Que tú y yo podemos contemplar la hermosura de su gloria, que solamente le corresponde al Hijo unigénito del Padre. Quiero hablarte de gracia sobre gracia, porque aquí Juan nos enseña que Él es lleno de gracia y de verdad. Gracia, la definición que hemos estado trabajando estas últimas semanas, que gracia es el amor y misericordia que Dios nos da. El amor y la misericordia que Dios nos ha dado, porque Dios desea que lo tengamos.
no porque hayamos hecho algo para ganarlo o merecerlo. La gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es el amor y la misericordia que Dios, simplemente por su amor inagotable para nosotros, desea dárnoslo. No porque tú y yo lo merecemos, no porque tú y yo lo hemos ganado, simplemente porque Él desea dárnoslo. Esa es la gracia. Y cuando Juan describe a Jesús aquí en el capítulo 1, nos dice claramente que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Y me encanta el versículo 16 que dice que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Podemos preguntar, porque fíjate, apenas acabamos de entrar el mes de enero del nuevo año del 2021. Y el 2020 no fue mucho que acabamos de terminar ese año. Pero el año 2020 para muchos va a ser conocido como el año peor de su vida. El año que tuvimos que dejar de hacer, ¿verdad?, cosas que teníamos como actividades, cosas que teníamos planeados, reuniones que teníamos, ¿verdad?, puestos en nuestro calendario, que tuvimos que cancelar, tuvimos que posponer, tuvimos que cerrar cosas y tuvimos que enterrar personas o cosas. Para muchos el año 2020 va a ser conocido como el año quizás el peor que han vivido, el año de más pérdida, el año de más dolor, el año de más incertidumbre. Pero yo creo que también el año 2020 no solamente va a ser conocido por eso, porque así como tú y yo tuvimos que pasar por esas cosas, también el año 2020 fue donde nacieron nuevas ideas, nacieron nuevos proyectos, nacieron nuevas relaciones, nacieron nuevos pensamientos. Todo tiene que ver con la perspectiva de cómo tú vas a ver el año 2020. Pero que podemos ver al mirar hacia atrás y ver cómo Dios en su gracia nos sostuvo, en su gracia nos cargó, en su gracia nos protegió, en su gracia puso un muro de protección alrededor de nosotros. Todo porque hemos recibido gracia sobre gracia. Me encanta como dice la traducción, la Nueva Traducción Viviente, que dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Esa es la gracia sobre gracia. Es una bendición inmerecida, otra tras otra y tras otra. Sabes, cuando hablamos de la gracia de Dios y cuando hablamos del amor que Dios tiene para nosotros en Jesucristo, Juan nos dice que pudimos contemplar su gloria. Para contemplar la gloria de Jesús, no nomás es ver y conocer a Jesús, el que suple todas nuestras necesidades. Creo que muchas de las veces como cristianos o como líderes o como pastores enseñamos la iglesia y predicamos mensajes que hablamos de pura bendición y de puro dádivas de Dios, y todo tiene su lugar y es bueno. Pero hay momentos en la vida que Dios nos pasa por momentos en los procesos de Dios para poder llegar al llamado a nuestro destino o poder llegar al propósito de nuestras vidas. Porque todos conocemos, ¿verdad?, el principio y todos tenemos nuestra mirada en un fin. Pero hay un caminar en el medio de que Dios nos tiene caminando. Y es en la área del medio donde caminamos, donde tenemos que aprender a confiar en la gracia de Dios. Yo vengo a hablar a las personas que me están escuchando, que no han ganado todas sus batallas, que no han, ¿verdad?, tenido el éxito en cada cosa que han emprendido. Yo le vengo a hablar a las personas que han tenido que pasar por momentos de dolor. Yo le vengo a hablar a personas que han pasado por momentos que quizás tuvimos que preguntar o dudar aún de nuestra fe. Como pastor, yo vengo a hablarte de la realidad. Yo vengo a hablarte de mi corazón. Vengo a hablarte de lo que es la gracia sobre gracia. Porque la verdad es esto, que Jesús vino para ser nuestro Dios en nuestros aprietos.
Cuando yo hablo de aprietos, yo estoy hablando de momentos difíciles. Yo estoy hablando de momentos inestables. Yo estoy hablando de momentos donde cuando mismo Pablo tuvo que orar 3 veces. Tuvo que orar 3 veces pidiéndole a Dios que le quite este dolor, esto que le está abrumando. ¿Qué es lo que abruma tu vida? ¿Qué es lo que te sobrecarga? ¿Qué es lo que te causa preocupación? ¿Qué es lo que te causa dolor? ¿Qué es lo que te causa un temor? ¿Qué es lo que causa quizás que es más fuerte que tu misma fe? Yo sé que quizás es un sermón o una plática que te estoy dando que no es quizás popular, pero quiero hablarte de la verdad, de la vida en que tú y yo estamos viviendo. Quiero poder tomar unos pocos minutos y hablarte del corazón, para hablarte de lo que es la gracia sobre la gracia, de que tú y yo se nos ha dado, dice Juan, que hemos contemplado la hermosura de la gloria de Dios, la gloria de Jesús, que solamente le corresponde al Hijo unigénito del Padre. Cuando hablamos de la gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Jesús, que el verbo se hizo hombre y vino a caminar entre nosotros. Eso es lo hermoso de Jesús, que Él no está simplemente sentado en su trono, alejado de la humanidad, alejado de ti y de mí, sino que Él vino para causar que haga una brecha, una puente entre nosotros y Dios, para cerrar la brecha que existía entre nuestra relación con el Padre, porque Él miraba nuestra condición, Él vio nuestro dolor, Él vio nuestras lágrimas, Él vio nuestro aguijón que todos cargamos de una manera o de otra, o en un momento u otro en nuestras vidas, porque todos nosotros pasamos por momentos de dificultades, todos nosotros pasamos por momentos de dolor, todos nosotros tenemos que usar esos ductos de lágrimas, porque eso nos enseña que solamente vamos a tener que confiar en la gracia de Dios. ¿Por qué tuvo Pablo que orar 3 veces? ¿Por qué tuvo que pedirle a Dios 3 veces? No tuvo que pedirle a Dios 3 veces cuando levantó ese hombre que se había caído de la ventana y cayó muerto. No tuvo que orar 3 veces para levantar personas o sanar personas. Pero hay momentos en nuestra vida que Dios nos permite pasar o nos lleva a pasar por momentos en la vida que tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Yo creo que el año 2020 fue exactamente eso. Un año que tuvimos que vaciarnos de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de que fuimos tumbados de nuestro caballo para que podamos ver la luz o entender de la sublime gracia, o entender que hemos recibido gracia sobre gracia, o bendición tras bendición. Yo creo que muchas de las veces vivimos una vida, iglesia, escúchame, vivimos una vida donde creemos que Dios va a suplir y que nadie se va a enfermar y que todos van a sobrevivir y que todos vamos a ganarnos la lotería y que todos vamos a tener una empresa exitosa y que todos vamos a tener hijos, ¿verdad?, obedientes, y que todos vamos a llegar a 50 años de matrimonio. Pero eso no es la realidad, porque hay momentos en la vida, aunque Dios nos tome de la mano, es cuando Él nos toma de la mano que nos enseña, tal como le tuvo que enseñar a Pablo. Pablo, lo que tú creas que necesitas, no necesitas. A quien tú piensas que necesitas, no la necesitas, porque mi gracia es suficiente. Y Juan dice que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Yo vengo a platicar contigo, vengo a exponer lo que la Biblia nos está enseñando. Vengo a hablarte del Dios que te ama y que te guía por momentos de que podamos vaciarnos y confiar en su plenitud. Me encanta que Juan nos enseña que en su plenitud, versículo 16, de su plenitud todos, di conmigo, todos, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, bendición tras bendición. Todos hemos recibido por la plenitud que se encuentra en Jesús. Quiero hablarte de esa plenitud, porque el año que Dios nos trajo, en el año donde Dios nos permitió salir, que el año 2020, entrar el año 2021, tú y yo tenemos que mirar hacia atrás y tendremos que decidir si vamos a llorar, a lamentar o quejarnos, o vamos a decidir vivir como la mano de Dios que nos cargó, el amor de Dios que nos proveó, o la gracia de Dios que nos favoreció. Todo depende de cómo tú y yo vamos a caminar lado a lado con nuestro Salvador.
Pablo tuvo que vaciarse de él mismo. Fíjate cómo Pablo dice en Gálatas, me encanta. En Gálatas Pablo dice, yo soy un apóstol. En Primera de Corintios Pablo dijo, soy el más insignificante de los apóstoles. En Efesios Pablo dice, soy el más insignificante de todos los santos. Y termina Pablo en Primera de Timoteo diciendo, soy el peor de todos los pecadores. Fíjate cómo la gracia opera en nosotros. Fíjate cómo Dios en su infinita gracia y sabiduría opera en nosotros para vaciarnos de nuestra plenitud o de nuestro orgullo. Que Pablo dice, yo soy apóstol. Y empieza a trabajar la vida, empieza a trabajar la gracia en él. Y dice, soy el menos insignificante de los apóstoles. Y sigue trabajando la gracia en él, llevándolo por la vida, que llega y dice, soy el menos insignificante de los santos. De tal grado que sigue obrando la gracia en Pablo, que está viviendo la gracia sobre gracia. Y llega y dice, soy el peor de todos los pecadores. Fíjate cómo la gracia opera en nosotros, que podamos vaciarnos, que podamos entender que nuestra dependencia, nuestra paz, nuestro descanso, nuestro sostén viene solamente de la gracia de Dios. Cuando mismo Pablo tuvo que recibir las instrucciones después de la tercera vez que oró, que Dios le tuvo que decir, mi gracia, Pablo, yo te vengo a ti, mi gracia, dice el Señor Heart Revolution, mi gracia, ahí donde tú estás en tu casa, que dice, mi gracia es todo lo que tú necesitas, porque Juan dice que de su plenitud. ¿De qué habla de su plenitud? Cuando Jesús nos enseña, cuando es la plenitud de la obra que Él hizo, de la plenitud que Él carga en Él, de la plenitud de su amor que Él tiene para nosotros, de la plenitud de su poder que Él sostiene por nosotros. Es ahí donde podemos descansar en la plenitud que es Jesús. Yo quiero hablarte por los últimos pocos minutos que me quedan. Recordarnos que la gracia nos vacía de nosotros mismos para poder obtener de su plenitud. Yo sé que quizás yo estoy hablando con personas que me están escuchando y me están entendiendo porque hemos caminado juntos. Estamos caminando en esta temporada donde podemos tú y yo decidir vivir el mismo año, aunque parece que nada está cambiando, pero tú y yo vamos a cambiar. Tú y yo vamos a tener la perspectiva y de vaciarnos de nosotros mismos para poder descansar en la plenitud de quien es Jesús. La Biblia nos enseña que cuando Juan describe a Jesús, Juan lo describe que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Yo le vengo a hablar a ese varón, yo le hablo a esa madre, yo le hablo a ese joven que está pasando por ese momento donde ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que me prometió esto? ¿Dónde está ese Dios que me dice de esto? De ese que me predica Pastor Carlos cada domingo. O ese Dios que me dice la Biblia. Bueno, yo te vengo a decir en esta mañana, escúchame, que su gracia es todo lo que necesitas. Que Dios te ha agarrado de la mano y te ha guiado por los momentos de entre medio de tu principio y tu fin, porque todos tenemos un fin en mente. Pero ¿qué de ese Dios que nos ayuda en nuestros aprietos? Esos aprietos donde nos sentimos que nuestra fe no está funcionando. En esos aprietos donde sentimos que no está funcionando quizás nuestra salvación. Esos aprietos donde nos sentimos abandonados. Los aprietos nos sentimos que nadie nos entiende. En los aprietos donde nos sentimos, ¿dónde estás, Dios? Quizás yo sé que estoy hablando con personas que me están entendiendo. Pero Dios me ha mandado de frente de ti para decirte, mi gracia es todo lo que necesitas. Para cada circunstancia, para cada tormento, para cada aprieto que tú pasas en la vida, hay gracia para ti en ese aprieto. Hay gracia para ti para que puedas encontrarte la plenitud de quien es Jesús. Y si quiero ministrarte un punto, es este punto. Que cuando confiamos en la plenitud de Jesús, es cuando entramos en descanso real. Cuando realmente entramos en descanso real. Vivimos en tiempos donde mira, nos acostamos a dormir, pero no descansamos.
Hay una lucha interna en nosotros por lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero la gracia sobre gracia, la bendición que es una tras otra, de que tú y yo podamos vivir un día a la vez para ver cómo Dios nos carga en el sostén de su mano, cómo Él nos tiene esculpidos en su mano, que Él nos ama y está con nosotros aún cuando has pasado por pérdida, aún cuando has pasado por dolor, aún cuando has pasado por confusión. Yo te vengo a hablar del Dios de los aprietos. Yo vengo a hablarte del Dios que te encuentra en los momentos en el pozo cenagoso, del Dios que nos encuentra donde nos sentimos, donde nadie está con nosotros. Es allí el Dios de los aprietos, el Dios de gracia sobre gracia, el Dios donde tú y yo salimos de esto y tenemos que mirar hacia arriba, voltear nuestra mirada hacia arriba y decir que su gracia es todo lo que necesitamos. Yo vengo a decirte esta mañana, iglesia, que yo no sé cuándo va a terminar esto. Y yo sé que todos tenemos, el mundo tiene su mirada, escúchame, el mundo tiene su mirada en ¿y qué es la respuesta para los tiempos en que estamos viviendo? ¿Cuál es la respuesta que todo mundo está esperando? Es triste realidad de que todo mundo está poniendo su confianza en una vacuna. La confianza del mundo se está poniendo sobre una vacuna. ¿Qué es una vacuna en comparación de la gracia de Dios? ¿Qué es una vacuna en comparación de la gloria de Jesús? ¿Qué es una vacuna para que tú y yo podamos poner nuestra fe y nuestra confianza en una vacuna? Cuando podemos contemplar la hermosura de su gloria y poner nuestra fe, poner nuestra confianza en la gracia de Dios, la bendición tras bendición tras bendición, día tras día. Y aunque pasemos por los aprietos, es ahí donde nos encontramos con la gracia de Dios. Porque una vacuna no es la solución del mundo. Una vacuna no es lo que va a avanzar este mundo. Lo que Dios nos está llevando a hacer. La vacuna no es la solución. La solución para paz en nuestro alma. La solución para descanso en nuestro espíritu. La solución para descanso en nuestros pensamientos se encuentra en la contemplar la hermosura de Jesús, que es lleno de verdad y de gracia. Iglesia, esta mañana quiero comunicarte esto, que la solución para el momento de aprietos en que te encuentras es la gracia de Dios. El Dios de tus aprietos, el Dios que Juan nos describe, que en su plenitud recibimos gracia sobre gracia. ¿Cuántos nos encontramos en aprietos? Cuando me pongo a pensar en mi vida, en la vida que vemos, la testimonio que acabamos de escuchar, y vamos a escuchar más testimonios en las semanas que vienen. Quisiera poder decirte que todos van a sanar y todos van a sobresalir, pero eso no es la Biblia. Porque el Dios que tú y yo vamos a encontrar, el Dios que tú y yo vamos a servir, el Dios que contemplamos la hermosura de su gracia, la hermosura de su gloria, es el Dios que encontramos en nuestro Getsemaní, que encontramos en nuestros aprietos, que encontramos en nuestros años 2020, que encontramos en los momentos donde está lleno de confusión y de inestabilidad. Todo lo vemos cuando Pablo lo hizo. Quítame este aguijón, pero mi gracia es todo lo que necesitas. No voy a responder a todas tus peticiones. No voy a sanar a todos los que quieres que sane. No voy a responder quizás a ese anhelo, ese deseo que tú tienes. Pero mi gracia es todo lo que necesitas. Pero mi gracia es todo lo que necesitas. Una vez más, pero mi gracia es todo lo que necesitas. Cuando podemos descansar en la plenitud, descansar en la gracia de Dios, que nos viene y nos enseña. Yo estoy ahí con tu aprieto. Cuando nadie está contigo, cuando te sientes abandonado, cuando ni sabes cómo hablar con tu cónyuge, sabes hablar con todo mundo, tienes sabiduría para resolver otros problemas, pero a veces ni tenemos la sabiduría para hablar con nuestro mismo cónyuge, para hablar con nuestros mismos hijos. Pero Dios dice, ahí en ese aprieto es donde te encuentras con el Dios de tus aprietos, y puedes confesar y declarar que la gracia de Dios es todo lo que necesito. Que la gracia de Dios es todo lo que necesito. ¿Por qué no lo pones en la caja de comentarios si estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo?
que la gracia de Dios es todo lo que necesitas. Yo quiero orar por personas que me están escuchando esta mañana y han visto cómo Dios los ha llevado de aprieto en aprieto, cómo Dios te ha sacado de una y de otra. Yo quiero hablar de personas que puedan testificar que su alabanza, que su servicio en el ministerio, que su vida es producto de ese Dios que hemos contemplado la hermosura de su gloria. ¿Y dónde contemplamos la hermosura de su gloria? La contemplamos su hermosura en los lugares de aprietos, en los lugares de estamos despiertos en la madrugada, sin saber cómo le vamos a salir de esto, sin saber cómo vamos a avanzar de esto, sin saber cómo voy a pagar ese bill. Pero Dios dice: mi gracia sobre gracia, mi bendición tras bendición, mi presencia tras mi presencia, mi gracia sobre gracia es todo lo que necesitas. Ese es el producto de hombres y mujeres, de cristianos que fuimos formados en el fuego, de cristianos que fuimos formados no porque creemos en un Dios, en un genio que suple todas nuestras necesidades, sino que somos personas que nos mantenemos parados aun cuando no obtenemos todo lo que queremos. Pero Dios siempre suple todo lo que necesitamos, y eso se encuentra en la hermosura de su gloria, que le pertenece solamente al Hijo del Padre, que es Jesucristo. Yo te estoy hablando a ti que sabes de lo que estoy diciendo, que has experimentado la gracia de Dios, que has experimentado la bondad de Dios, no porque tienes todo lo que tienes, no porque te ha suplido todas tus necesidades, sino porque en los momentos donde ha habido más lágrimas, en los momentos donde ha habido más quebranto, más dolor, es ahí donde hemos contemplado la hermosura de su gloria. Es ahí donde hemos podido contemplar la hermosura de su gracia sobre gracia. Y yo quiero terminar en orar por personas que me están viendo, que saben que están pasando por ese aprieto. Yo vengo a decirte que en cualquier aprieto que te encuentres, Dios tiene gracia para ese aprieto. Hay gracia que Él te encuentra, que tú encuentras y contemplas la hermosura de su gloria ahí en ese aprieto. Todos, escúchame, todos pasamos por esos aprietos familiares, en aprietos de familia, en aprietos financieros, en aprietos de soledad, en aprietos de ansiedad, en aprietos, de tantas áreas de nuestra vida donde nos encontramos. Pero lo hermoso de todo esto es allí, en el pasillo de la vida, en el pasillo donde está todo oscuro, en el pasillo donde parece que estás solo. Miras hacia atrás y miras hacia adelante y parece que estás solo, pero estás en el pasillo, y es ahí donde Dios dice: ahí es donde encuentras mi gracia, que te sostiene, que te toma de la mano. Es ahí en el pasillo de la vida, en los entremedios del principio y el final, porque Dios es tu Dios de la cima, como es el Dios del valle. Pero si vamos a confiarle a Dios en la cima, tenemos que aprender a confiarle a Dios en el valle. Nunca podremos adorarle a Dios realmente en la cima de la vida si no aprendemos a adorarle en el valle de la vida, donde nos encontramos con su gracia sobre gracia. Yo sé que muchos quizás nos sentimos que estamos en ese valle. Yo vengo este día a predicarte a ti. Allí en ese valle, allí en ese aprieto, yo quiero orar que allí es donde tú tomes el momento de vaciarte como Pablo se tuvo que vaciar y descansar en la plenitud de Jesús, porque es ahí donde encuentras gracia sobre gracia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por ese varón que necesita en este momento ese toque de su gracia, de tu gracia, esa madre, ese joven. Señor, que podamos contemplar la hermosura de tu gloria y confiar en tu gracia, poner nuestra fe y nuestra confianza en ti, que no somos dueños de nada, tú eres dueño de todo. Ayúdanos a ser buenos administradores con nuestro tiempo,
con nuestra vida, con lo que has puesto en nuestras manos, para vivir un día a la vez. Y aunque estamos en el valle, podamos contemplar la hermosura de tu gloria. Te entregamos nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y les espero que este corto mensaje haya llegado a tu corazón. Gracia sobre gracia. Recuerda, el Dios de tus aprietos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Qué poderoso mensaje acabamos de escuchar este domingo por medio de nuestro pastor Carlos Carrillo. En verdad que esta palabra ha llegado a mi corazón. Espero que haya llegado al tuyo. Sigue compartiendo este servicio para que esa palabra llegue a la persona correcta en el momento indicado. Quiero recordarte que los lunes hay oración a las 7 de la tarde. Los martes hay algo nuevo. Espéralo a las 8 de la noche. Los jueves, si eres joven, conéctate a Rep Youth. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego.